Subtema 2.1 Identificación de las fuentes de información internas y externas. Las fuentes de información son aquellos elementos de los cuales se puede obtener información necesaria para la toma de decisiones en la empresa. Se consideran fuentes de información los organismos, instituciones, personas y documentos que tienen los datos. Las fuentes de información internas son las fuentes que se encuentran dentro de la empresa. Ejemplos de fuentes internas pueden ser las bases de datos internas. Por ejemplo, permiten obtener información referente a los clientes, los estados financieros que permiten obtener información referente a la situación financiera de la empresa, los registros de inventarios, registros de ventas, registros de costos, el personal de la empresa, etc. Las fuentes de información externa de la empresa nos permitirán satisfacer unas necesidades informativas y proporcionarán a la gerencia una información actualizada, relevante, fiable y válida, y prescindible para la resolución de problemas y una óptima toma de decisiones. 2.2 Recopilación de datos. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar el sistema de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Es un documento escrito en posta informativa, científica, técnica o comercial, con el propósito de comunicar información a un nivel más alto en una organización. Procesamiento de datos. El procesamiento de datos es el manejo de estos datos en una forma más útil. Es una técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados, para obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario final, para que pueda tomar las decisiones o realizar las acciones que estime conveniente. Los sistemas de procesamiento de datos se pueden clasificar de la siguiente manera. Sistema de procesamiento de datos por tarjetas perforadas. Sistema de procesamiento electrónico de datos. Ciclos de procesamientos de datos. Origen, entrada, procesamiento, salida, distribución, almacenamiento. Transformación de los datos internos y externos en información. Estos datos se dan dentro de la organización y son proporcionados por personas, productos, servicios y procesos y pueden almacenarse en uno o varios lugares. Así, por ejemplo, los datos de los trabajadores se pueden almacenar en la base de datos de recursos humanos. Los detalles de los equipos de maquinaria se guardan en la base de datos de mantenimiento, etc. El acceso a ellos se tiene desde la red de cómputo organizacional de la empresa. Dimensiones de la información interna. Información operacional, la que se genera por el propio funcionamiento rutinario de la organización. Información estratégica e información táctica. La primera nos permite identificar, fijar objetivos y la segunda, el cumplimiento de estos mediante la ejecución de planes y control de actividades diarias. Adquisición del conocimiento. Este pilar nos sugiere adquirir o comprar fuentes externas de conocimiento. Utilización del conocimiento. Es necesario que las actividades y activos del conocimiento como patentes, permisos, licencias, etc. se utilicen en la organización con el objetivo de obtener y mantener ventajas competitivas. 2.5 Evaluación de la información. Su objetivo es obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de información, lo cual nos permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información contenida. Una vez consultadas las fuentes y recursos de información, es necesario analizarlas y valorarlas. Los criterios que se deben tomar en cuenta son: 1. El autor. ¿Es un especialista en la materia? ¿Pertenece a alguna institución académica o de investigación? 2. La obra. ¿Contiene información precisa? ¿Indica las fuentes de información utilizadas y se encuentran bien citadas? ¿Contiene conclusiones argumentadas y fundamentadas? 3. La información. ¿De qué fecha es el artículo o libro que estamos consultando? ¿Los datos contenidos están actualizados? ¿A qué audiencia está dirigida? ¿Público en general, expertos, niños, etc.? 2.6 Práctica.
La práctica empresarial es una oportunidad que se les brinda a los estudiantes para que se vaya familiarizando con las actividades propias ejecutadas por la empresa, con el fin de abrir espacios como futuro empresario o empleado, y a la vez sea capaz de visualizar los avances tecnológicos. Esquema general. Justificación. Se enmarcará la importancia que representa la práctica de campo para el alumno, así como el planteamiento general sobre las actividades a realizar antes y después de la práctica. Antecedentes. Se hará una descripción general del área de estudio y la relación de la práctica con otras actividades. Objetivos. Planteamiento de lo que se pretende obtener con la práctica de campo. La respuesta viene a ser el objetivo fundamental de la observación de campo. Deben ser inmediatos, generales y particulares.